el milagro divino que preservó a un hombre en un desierto de muerte y redención inesperada. En el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel yacía en las áridas extensiones del desierto de Sin, sus corazones abatidos por la pesada carga de años de esclavitud en Egipto. El sol ardiente parecía reflejar la desesperanza que impregnaba el aire. Caleb, hijo de Jefone, un líder audaz, vigilaba a su gente ya consumida por la desesperación. La tierra prometida que Dios había jurado a Abraham parecía tan lejana y fantasiosa en medio de sus murmullos constantes de duda y temor. Recuerdos vívidos atravesaban la mente de Caleb, el día en que él y otros espías fueron enviados a explorar Canaán, una tierra fluyendo con leche y miel, la promesa divina resonando como una melodía en su corazón. Aún podían sentir el fresco aroma de las uvas colosales que traían el eco de las promesas, vibrando en un tiempo de grandeza. Sin embargo, las voces de los 10 espías temerosos resonaban también, llenas de incredulidad. «Caleb, ¿qué valor tiene tu fe ante gigantes?». Sus palabras eran veneno, sutilmente sembrando dudas y desconfianza en el pueblo. El ocaso caía sobre los corazones inquietos de sus hermanos, quienes cuestionaban la fidelidad de Dios. ¿Acaso nos ha traído aquí para morir? Estos seres humanos debilitados no veían la mano de Dios en sus vidas. Pero cuando la desesperanza estaba a punto de triunfar, Caleb, con la fuerza de un león y la voz firme, se levantó entre ellos como un faro luminoso. «Si el Señor está con nosotros, podemos tomar la tierra, no temáis». Su grito resonó como un trueno en medio del clamor, pero sus palabras fueron recibidas por la rebelión, ahogadas por el miedo. La negativa a creer resultó en una decisión divina. Dios, al escuchar el clamor de su pueblo incrédulo, decretó que no entrarían en la tierra prometida y vagarían por el desierto durante 40 años. Sin embargo, Caleb, en su soledad y fe inquebrantable, encontraba consuelo en las promesas divinas. Durante esos años de deambular, cada paso en la arena era un recordatorio de que su herencia aún lo esperaba. «La tierra prometida será mía», susurraba en su corazón. Creció con fuerza, su confianza en la fidelidad de Dios se alimentó de la esperanza divina. Finalmente, después de 4 décadas, el momento culminante llegó. Con el rostro surcado por el tiempo y la sabiduría de un guerrero experimentado, Caleb se encontró frente a Josué, su fiel compañero, y se atrevió a solicitar la tierra que tanto anhelaba, Hebrón. Miró hacia la montaña que había anhelado en sus sueños, cada arruga en su piel, narrando la historia de su fidelidad y perseverancia. «Mi vigor no ha disminuido», proclamó, con un ardor que desafiaba la edad. La anticipación era palpable, el aire cargado de angustia y esperanza. ¿Lograría vencer a los enemigos que habitaban su herencia prometida? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras sus palabras resonaban, el eco de la promesa de Dios llenaba el aire, entrelazándose con la historia de Caleb. ¿Qué nuevos desafíos esperaban a este hombre de fe? La historia de Caleb, una vida forjada en la confianza, estaba a punto de adentrarse en un nuevo capítulo, donde la firme esperanza se encontraría con el poder divino en una batalla que se acercaba, y el desenlace sería del todo extraordinario. Con las palabras de Caleb aún resonando en sus corazones, el pueblo de Israel se preparaba para enfrentar un desafío sin precedentes. La promesa de la tierra que fluía con leche y miel se aproximaba, pero precedida de una encrucijada de fe y guerra. La miríada de enemigos que habitaba en Hebrón representaba no solo un obstáculo físico, sino también un campo de prueba espiritual. ¿Podría realmente Caleb, el siervo fiel,
¿Conquistar la tierra que había esperado con tanto fervor? Josué, sintiendo el peso de la misión divina, se volvió hacia Caleb y le susurró: «El Señor ha prometido estar con nosotros, pero necesitamos actuar con valentía». Los corazones de los israelitas empezaban a inflamarse de valor, inspirados por la inquebrantable fe de Caleb. Aún así, el eco de los espías temerosos y el clamor de la incredulidad estaban grabados en sus mentes. Con un firme espíritu, Caleb tomó la delantera, decidido a ser el agente de la esperanza divina. Con el sonido de los tambores resonando en la distancia, la marcha hacia Hebrón comenzó. En su travesía, Caleb recordaba las palabras del Señor que se le habían revelado: «Ciertamente la tierra que pisareis será vuestra». Eran estas promesas lo que sostenían su moral mientras enfrentaban el crudo calor del día y la amenaza de enemigos escondidos tras cada roca. Al llegar a las puertas de Hebrón, las murallas de la ciudad se erguían como un recordatorio tangible del reto que afrontarían. Caleb, sintiendo el golpe de su propio corazón, levantó su voz hacia el cielo: «El Señor es mi fuerza y mi escudo». Su oración crecía en fervor. Era el clamor de un hombre que sabía que aunque el camino parecía ferozmente oscuro, la luz divina siempre prevalecería. De repente, el cielo pareció abrirse. Un viento poderoso sopló sobre ellos, trayendo consigo murmullos de poder celestial. En ese distintivo momento, todos los presentes sintieron que el mismo aliento de Dios les instaba a seguir adelante. La fe de Caleb se convirtió en un torrente de valor para todo el pueblo. Sus espíritus renacían. Mientras se preparaban para la batalla, los líderes de las tribus convocaron a consejo y entre ellos surgieron dudas. «¿Quiénes somos nosotros para retar a estos gigantes?», murmuraban algunos. Pero Caleb, con una mirada que contenía toda la determinación de su experiencia, los interrumpió. «¿Acaso no hemos visto la gloria de Dios en el desierto? El mismo Dios que nos ha sostenido hasta aquí nos dará la victoria». La incredulidad fue sofocada por un rugido de ánimo que atravesó la multitud. Levantando su espada en señal, Caleb lideró la primera embestida hacia las murallas, gritando: «Por la promesa del Dios Altísimo». En ese momento, las trompetas resonaron y la tierra tembló. Era el inicio de una confrontación que marcaría sus vidas por generaciones. Pero en lo profundo de su espíritu, Caleb sentía que esto era solo el principio de una gran revelación divina. Mientras el polvo de la batalla comenzaba a levantarse y la fricción del conflicto arremetía, una sombra emergió, recordando al pueblo que había un plan más allá de su entendimiento. El derramamiento de sangre y la lucha serían un eco de un pacto que Dios había establecido siglos atrás. Así como el pueblo de Israel había enfrentado desafíos, también se preparaba para la restauración de un propósito divino mucho más grande. Pronto, sus corazones serían confrontados no solo con la necesidad de conquistar una ciudad, sino con la verdad del reino de Dios que se manifestaría a través de sus acciones y decisiones. En este entrelazado de batalla y fe, un destino glorioso aguardaba, misterioso e inquebrantable, haciéndose eco a través de los siglos. ¿Qué nueva revelación vendría ante ellos? ¿Acaso el triunfo les revelaría el verdadero significado de la herencia prometida en el corazón de Dios? Con el grito de guerra aún vibrando en el aire, los hombres de Israel se lanzaron contra las murallas de Hebrón como un torrente desatado. La fe ardiente de Caleb iluminaba la oscuridad que envolvía a sus corazones, y cada paso que daban resonaba con un eco de promesa. La tierra que anhelaban estaba tan cerca, y el aliento de Dios estaba con ellos. Mientras las trompetas retumbaban y el polvo se levantaba bajo las pisadas, la multitud se unía en un clamor ferviente: «El Señor es bueno y su misericordia es eterna». Esta proclamación se alzaba como un estandarte frente a los gigantes que habitaban la ciudad. Caleb, a la cabeza con su espada alzada, clamaba fervorosamente en la presencia de sus hermanos: «Hoy veremos la gloria del Señor». El momento culminante estaba en el aire. En un instante, el sonido de una caída resuena, y el temor comienza a invadir a los enemigos que veían a aquellos israelitas como una marea imparable. Pero la batalla no era solo física. En el esférico mundo espiritual, el creador del universo estaba moviendo sus piezas en un gran tablero de redención.
De repente, la tierra tembló de una forma impresionante, que hizo que todos los hombres se detuvieran. Un personaje alto y majestuoso apareció en el horizonte de la batalla, un ángel de guerra, cuyo rostro brillaba como la luz del sol. La multitud contuvo la respiración. «Yo soy el que ha sido enviado del cielo», resonó su voz, poderosa y clara. «He venido para fortalecer a los que creen y confrontar a los que titubean». Esa intervención celestial avivó la fe en el corazón de Caleb y de los suyos. Los guerreros, enfrentados a las murallas de su futuro, sintieron el estallido de un nuevo fervor. «Ahí está el ejército de Dios a nuestro lado», gritó, levantando la voz. «Lucharemos no solo con nuestras armas, sino con la certeza de que el cielo responde a nuestro clamor». Mientras la batalla se desataba, una estrategia divina comenzaba a ser revelada. Las murallas de Hebrón, que parecían óptimamente construidas para repeler al pueblo de Dios, comenzaron a resquebrajarse. Cada grito de los israelitas, cada paso decidido, era impregnado por la fuerza del Altísimo que luchaba junto a ellos. La tierra misma parecía ceder ante la voluntad de Dios. En medio de la agitación, Caleb escuchó una voz sutil en su interior, instándole a mirar más allá del combate físico. Era un recordatorio de las palabras dadas a su antepasado Abraham y de la promesa que se extendía hasta sus días. No es solo esta ciudad la que será conquistada, sino todos los corazones que se resisten al amor del Creador, reflexionó Caleb en su mente. Quebrando sus pensamientos, un poderoso grito surgió del abismo de la ciudad. Los hombres de Hebrón comenzaron a huir, llenos de miedo. «Dios está con nosotros», resonó la voz de Josué, que se unió a Caleb en el avance. Las murallas caían y cada piedra que se derribaba traía consigo una revelación sofisticada. El pueblo de Dios estaba marcando el principio de un legado que trascendería el tiempo. Pero el cielo aún no había terminado con su plan. Mientras los israelitas celebraban su victoria, el ángel que había peleado a su lado se detuvo en medio de ellos y exclamó con gran autoridad: «Este es solo el principio de lo que el Señor ha prometido. Grandes naciones caerán, pero un nuevo pacto será establecido». Caleb sintió un escalofrío recorrer su esencia. Las palabras del ángel no solo hablaban de una conquista política, sino que anunciaban un amanecer de esperanza que resonaría a través de generaciones. Y así, mientras la victoria era saboreada, un nuevo misterio se añadía al relato. ¿Cuál era la promesa que se desplegaba ante ellos y qué papel jugarían en el vasto propósito de Dios para la humanidad? Mientras los ecos de la victoria aún resonaban en los corazones de los hombres de Israel, Caleb se detuvo por un instante, mirando hacia las ruinas de Hebrón. La gloria del Señor se manifestaba en cada piedra que había caído. Sin embargo, en su interior, un profundo anhelo comenzaba a florecer, no solo por la tierra prometida, sino por la continuidad del sacrificio de su pueblo. ¿Qué forma tomará este nuevo pacto?, pensó Caleb, mientras observaba a sus hermanos celebrar y alabar a Dios. Las palabras del ángel aún reverberaban en su mente, como un eco que desafiaba la razón. ¿Qué promesas aún no reveladas están escondidas en las profundidades de su propósito? De repente, una sombra pasó por su rostro, y Caleb sintió un peso en su espíritu. El clamor del pueblo se desvaneció temporalmente, mientras una sensación de urgencia lo envolvía. No era solo un desafío militar que enfrentaban, sino una batalla por la fidelidad y la identidad del pueblo de Dios. Instintivamente, se volvió hacia Josué, que estaba rodeado de guerreros alegres, y con voz firme dijo: «La victoria es nuestra, pero debemos estar vigilantes, porque la tierra que hemos conquistado necesita ser llenada no solo de fuerza, sino de la presencia del Señor». Josué asintió, con la comprensión de que cada victoria traía consigo nuevas luchas. «Debemos establecer ciudades de refugio», sugirió, recordando las instrucciones que Moisés había recibido para proteger a aquellos que, en su debilidad, necesitaran compasión y perdón. Necesitamos recordar que esta tierra no es solo para nosotros, sino para todos los que clamen al Señor. Esa noche, mientras se sentaban alrededor del fuego, Caleb compartió con sus compañeros la experiencia que había tenido en el desierto de Parán.
Dios me mantuvo a salvo y me preservó en medio de la adversidad. En aquellos días de prueba, entendí que su presencia nos guía no solo en la victoria, sino también en el desierto de nuestras almas. Los hombres lo escucharon en silencio, sintiendo el poder transformador de su testimonio. La historia de la fidelidad de Dios resonaba en sus corazones como un canto que invocaba esperanza. Pero en sus rostros había un matiz de preocupación. ¿Qué pasará cuando otras incertidumbres entren en nuestras vidas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no nos desvíen?, se preguntaron entre murmullos. Caleb se levantó, alzando su mano. Debemos ser como aquellos que permanecen con fe, como los árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo. Salmo 1:3. Cada conquista debe ser un recordatorio de nuestra dependencia en Dios y no en nuestra propia fuerza. El pueblo se entusiasmó y comenzó a planear cómo llevarían a cabo su objetivo de establecer ciudades de refugio llenas del amor y la compasión del Señor. Pero a medida que los días pasaban, una inquietud creciente se hizo presente. Había murmullos de enemigos en la distancia, un resplandor de naciones que no se rendirían sin luchar. Entonces, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las altas colinas, una sombra se deslizó nuevamente sobre Caleb, como un avisador en la penumbra del crepúsculo. El espíritu se intensificó en su interior cuando una visión inundó su mente, un futuro donde pueblos enteros se enfrentarían a la elección de seguir al verdadero Dios o caer en la adoración de ídolos. Hoy hemos conquistado Hebrón, pero el verdadero desafío está por venir, murmuró para sí mismo. Mientras su mente viajaba a nuevas tierras y nuevos desafíos, supo que sus pasos estaban guiados por un propósito divino más allá de su entendimiento. ¿Qué respuesta trae Dios para nosotros en tiempos difíciles? ¿Cómo nos preparará para lo que viene?, pensó, consagrando su corazón en oración. Y así, en medio de su adoración, Caleb sintió que el cielo se abría sobre él, y una voz de nuevo resonó, esta vez no como un brujo de guerra, sino como un suave susurro en el viento. La victoria en las batallas físicas es solo un preámbulo para el verdadero triunfo del corazón humano. Aún hay un camino largo por recorrer. Las palabras consumieron el aire, dejando en el entorno una expectativa palpable del futuro que estaba por revelarse. ¿Con qué desafíos se enfrentarían a continuación en su búsqueda por el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra? Los pensamientos de Caleb giraron en torno a las advertencias de su propio liderazgo, presagiando la llegada de días decisivos donde la fe y la perseverancia serían puestas a prueba como nunca antes. La historia apenas comenzaba a desenterrar sus secretos, y así un nuevo misterio aguardaba ser revelado. La luz del alba comenzó a emanar sobre las tierras recién conquistadas, y el pueblo de Israel se reunió para ofrecer sacrificios al Señor. Caleb observó la multitud, su corazón rebosante de gratitud y temor. La oración ascendía como incienso fragante, una expresión de amor hacia el Altísimo. Sin embargo, en el silencio de su ser, un eco persistente de advertencia resonaba. La batalla por el corazón y la fe del pueblo apenas comenzaba. Mientras los levitas entonaban cánticos de alabanza, Caleb se alejó un poco, subiendo a una colina cercana. Desde allí contempló el vasto paisaje, la promesa tangible ante él, y pensó en la futilidad de la conquista sin un corazón dirigido hacia Dios. ¿Qué será de nosotros si nos permitimos desviar de su camino? ¿Qué pasará si olvidamos al Dios que nos ha llevado hasta aquí?, cuestionó, abrumado por la responsabilidad que pesaba sobre él. Fue entonces cuando la brisa del desierto trajo consigo un susurro del cielo, y en la profundidad de su ser supo que no estaba solo. Recordó las palabras del Señor que habían sido transmitidas a Moisés, y será que si oyeres atentamente mi voz y guardaras mi pacto, serás mi especial tesoro. Éxodo 19:5.
Más allá de las victorias físicas, había una victoria espiritual que salvaguardar. En medio de sus pensamientos, una figura familiar se acercó. Era Josué, con el rostro marcado por la determinación. «¿Qué te inquieta, Caleb?», preguntó, interpretando los gestos de su amigo. Caleb, sin vacilar, respondió: «Temo que los corazones del pueblo se tuerzan, que se distraigan en las alegrías de la victoria y olviden al Dios que ha peleado por nosotros. Necesitamos recordar que la tierra no es solo un regalo, sino una ocasión para honrar a nuestro Creador». Josué reflexionó, asintiendo con seriedad. Así es. La verdadera batalla no termina en el campo de guerra, sino que continúa en cada día que vivamos. Necesitamos establecer un lugar donde la adoración y la verdad de Dios puedan florecer en nuestra nueva morada. Con eso, comenzaron a trazar un plan para instruir a los líderes sobre la importancia de permanecer firmes en el pacto del Señor, enseñándoles a hacer de la adoración, la enseñanza y la comunidad sus cimientos. A medida que los días pasaban, el pueblo inició la construcción de las ciudades de refugio, pero amenazas invisibles comenzaron a surgir. Los rumores de los pueblos vecinos comenzaron a tomar forma con el aumento de la hostilidad. El miedo se esparcía, dejando una sombra de inquietud sobre el corazón de Israel. En medio de este ambiente de ansiedad, Caleb se sintió llamado a pronunciar una nueva exhortación. «Escuchad, oh Israel», clamó durante una reunión. «No serán nuestras espadas las que nos darán victoria, sino nuestro clamor al Señor. Cuando miramos a nuestras circunstancias, vemos gigantes. Pero cuando miramos a Dios, entendemos que Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones». Salmo 46:1. Se produjo un murmullo en la multitud. Algunos se sintieron alentados, mientras otros fueron presa de la duda. Caleb sintió esto en su corazón, comprendiéndolo como un llamado a la acción. Inspirado, convocó a un grupo de guerreros a orar y buscar al Señor, implorando su intervención en la creciente oscuridad que los rodeaba. Esa noche, mientras clamaban unidos, el Espíritu del Señor descendió. Caleb sintió una revelación incandescente que abrumó su ser. Hacia el horizonte hay más que solo luchas, es una preparación para algo mayor. La tierra ha sido dada, pero el viaje requiere fe. Debemos recordar que el Dios que nos trajo hasta aquí también tiene destinos ocultos y momentos predestinados que revelará en su tiempo. Con cada amanecer, la batalla por las almas se intensificaba. En su fervor, Caleb buscó la dirección divina con mayor intensidad. «Señor», exclamó, «revela este propósito oculto. Enséñanos cómo prosperar en ti incluso en el desierto de la adversidad». Y así, con un susurro que rasgó el silencio, el Señor le respondió: «He aquí, estoy haciendo algo nuevo. Será a través de la fe, los corazones quebrantados y el servicio humilde que mi gloria será manifestada entre ustedes. Mantente firme, porque el desafío es solo el principio del cumplimiento de un pacto eterno». Caleb tembló de asombro ante la promesa divina revelada, con la certeza de que las próximas batallas revelarían mejor al carácter del Dios soberano. ¿Qué más se desvelará en esta travesía, Dios mío? Su súplica se elevó en el aire, dejando un aire denso de expectación y temor reverente por lo que estaba por ocurrir. Y nuevamente, en su corazón, supo que la mejor victoria estaba reservada para los que persistían en fe. Mientras los días continuaban su marcha y el pueblo de Israel se asentaba en su nueva tierra, una oscuridad sutil se extendía por los corazones de muchos. La adoración, que una vez había llenado el aire, comenzó a desvanecerse en ecos lejanos, y la alabanza se ahogó en la bruma del olvido. Caleb, con su mirada firme y su corazón atento, sintió el llamado a ser un faro en medio de la tormenta que se cernía sobre ellos. Una mañana, mientras la niebla se disipaba lentamente, Caleb reunió a los ancianos y líderes tribales bajo el gran roble de Mamré. «Hermanos míos», comenzó, su voz resonando con urgencia, «he visto el poder del Señor en cada batalla, pero también he sentido el peligro que acecha cuando desviamos nuestros ojos de su camino.
No solo hemos de conquistar tierras, sino forjar un pacto inquebrantable con nuestro Dios. Las miradas se cruzaron, algunas llenas de determinación, otras de duda. Una anciana levantó su voz entre la multitud. ¿Y si los pueblos que nos rodean se alzan contra nosotros, qué haremos entonces? Su pregunta hizo eco en los corazones inquietos. Reunámonos en oración, respondió Caleb, y busquemos la dirección del Altísimo. Aquel que nos ha dado esta tierra no nos abandonará. Recordemos su promesa a Moisés. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Convocaron a una jornada de ayuno y súplica, un día dedicado solamente a buscar la paz y la protección del Señor. El pueblo se arrodilló, sus corazones clamando con una sola voz, recordando la grandeza del Dios que los había liberado de Egipto y había abierto el Mar Rojo. El suelo temblaba bajo sus pies, mientras la adoración ascendía, empujada por la fe resurgente. No obstante, a la sombra de esa devoción, los líderes de las naciones circundantes discutían cómo despojar a Israel de su nueva herencia. En las noches oscuras, la murmuración del miedo abrazaba a los israelitas, la incertidumbre llenando sus corazones como niebla helada. Pero al amanecer de un día esperado, una noticia llegó a los oídos de Caleb. Un grupo de los reyes cananeos había decidido unirse para atacarles, y sus ejércitos avanzaban. «Se acercan a nuestra puerta», dijo un mensajero angustiado, «y sus números son grandes, pero temen la ira de nuestro Dios». Los vieron reunidos en oración y escucharon el clamor de nuestros corazones. Los ojos de Caleb ardieron de fervor. Entonces, la hora para nuestra salvación no debe cesar. Unámonos una vez más y pongamos nuestra confianza en el Señor. Él es nuestra fortaleza. A medida que el sol ascendía, Caleb liberó a su gente, cada uno portando su fe como armadura, dispuestos a clamar juntos para que Dios ahuyentara a sus enemigos. Durante la noche, mientras el pueblo oraba, una calma repentina llenó el aire, como si la misma tierra contuviera el aliento. Esa noche, el Señor hizo oír su voz en la tormenta. Un guerrero de fe en sueños vio un avivamiento en el corazón del pueblo enemigo. Ellos temían a Israel no como un ejército, sino como portadores de la gloria del Dios Altísimo. Cuando la mañana llegó, entre el rocío, se escuchó un estruendo. Los ejércitos cananeos, al verse rodeados por la luz divina, comenzaron a entrar en confusión. «He aquí la mano de Dios», clamó Caleb. «No es nuestra espada, sino nuestra fe la que nos dará victoria». Y así fue como los enemigos se dispersaron, y la guerra que amenazaba se convirtió en una historia de avivamiento. El pueblo de Israel, una vez más, había sido preservado por la mano poderosa de Yahvé. Después de la victoria, Caleb se retiró a su lugar de oración, donde el susurro del Señor volvió a encontrarse con su corazón. «He aquí, lo que he comenzado en ustedes aún no ha sido cumplido. Mi propósito es más grande e incluye generaciones. Fortalézcanse en la fe, porque les revelaré mi plan en el tiempo perfecto, y los moldes de mi pacto son eternos». Caleb, con la emoción palpitante en su pecho, miró hacia el horizonte, sabiendo que ese símbolo de esperanza era solo el inicio de algo aún más glorioso. Y en silencio se preguntó qué otros misterios gloriosos le revelaría Dios, invitando a su pueblo a un camino de redención que nunca habían imaginado. En los días que siguieron a la victoria, el pueblo de Israel se regocijó en la presencia del Señor. Pero la bendición no fue sin su carga. Caleb, sintiéndose cada vez más responsable de guiar a su gente hacia un futuro prometedor, buscaba discernimiento en oración y ayuno. El gran roble de Mambré se convirtió en su lugar de encuentro con Dios, donde él imploraba por sabiduría y revelación. Un día, mientras el viento susurraba entre las hojas, Caleb escuchó una voz clara que resonó en su espíritu. «Caleb, ¿estás dispuesto a ir más allá de lo conocido?». El corazón del anciano tembló ante la pregunta. Antes de responder, reflexionó sobre el camino de fe que había recorrido hasta ese momento, cómo había enfrentado gigantes y había visto la mano de Dios a su lado. «Sí, oh Señor, estoy dispuesto a seguirte», respondió.
su voz firme pero temblorosa: «Muéstrame el camino». Esa noche, mientras el pueblo se preparaba para descansar, una inquietud recorrió sus almas y el aire se tornó pesado con una mezcla de temor y expectativa. Una visión perturbaría el sueño de Caleb y de muchos en el campamento. Vieron llamas devoradoras que surgían de la tierra lejana, visiones de destrucción y pena. Los pueblos enemigos estaban reuniéndose, más desafiantes que nunca, y esta vez la amenaza era mayor. La sombra de la derrota se proyectaba sobre ellos. Los ancianos se reunieron en un consejo apremiante, sus rostros serios por la revelación. «Son muchos», empezó uno de ellos, «no podemos enfrentarles solos, debemos buscar aliados. No hay nada más importante que conservar nuestro pacto con Dios. Si nos apartamos de él, seremos como caña agitada por el viento», interrumpió Caleb. «No busquemos filisteos para que nos salven, busquemos al único que puede liberarnos». Los murmullos de la multitud aumentaban, pues muchos temían perder la tierra que habían recibido, y algunos, temerosos, hasta lo cuestionaban a Caleb. Pero el anciano, con la fe renovada, se mantuvo firme. «Unámonos en oración y fastidiosos ruego una vez más. No hallaremos victoria en la letra de un tratado humano, sino en el clamor sincero dirigido a nuestro Dios». Así, el pueblo se reunió, cubriéndose de sacos y ceniza, implorando al Altísimo que escuchara su clamor. La noche fue larga, llena de súplicas que ascendían como incienso al cielo. En medio de las oraciones, el cielo pareció abrirse y una luz resplandeciente desciende sobre ellos. Un nuevo mensaje del cielo llegó a la mente de Caleb. «Aún hay un espíritu de lucha y resistencia en mi pueblo, pero será puesta a prueba su fe. Al amanecer, verán mi gloria manifestada a través de la tormenta». Cuando el nuevo día amaneció, la atmósfera era tensa, cargada de expectación. Caleb se levantó y su voz resonó entre los israelitas. «Hijos de Israel, preparen sus corazones. Hoy no pelearán como guerreros, sino como adoradores. Clamen al Señor y su mano poderosa combatirá por nosotros». Así, en un acto de obediencia, los israelitas comenzaron a alabar, haciendo resonar sus instrumentos y levantando cánticos de adoración. Y cuando la última nota de alabanza ascendió, el sentido del poder de Dios llenó el aire. Con un estruendo repentino, un estruendo sobrenatural, se desató entre los ejércitos enemigos, creando confusión. Los cananeos, atemorizados, comenzaron a pelear entre ellos, creyendo que un ejército mayor había llegado a destruirlos. En medio de la confusión, la fe del pueblo fue fortalecida ante la manifestación de lo divino. Caleb, con el rostro iluminado por la gloria del Señor, exclamó: «Hoy hemos visto que el Señor es nuestro defensor, pero lo que se acerca no solo es una batalla, es el cumplimiento de su promesa eterna». Mientras la batalla rugía menos allá, a las mentes de Israel llegaba una revelación aún mayor. El propósito divino no se limitaba a su victoria momentánea. La voz de Dios aún susurraba a Caleb: «Lo que iniciaste hoy, prepararé la senda para generaciones. He aquí un nuevo pacto que se fundará en la adoración y la fe». Los corazones de Israel palpitaban con la expectación de lo que estaba por venir, sabiendo que la verdadera prueba de su pacto con Dios aún estaba por revelarse. ¿Qué decretos del cielo se desatarían a través de esa profunda conexión con su Creador? ¿Serían capaces de sostener la alabanza ante las tempestades del futuro? La fe de Caleb ardía, anticipando la respuesta que el cielo tenía para su pueblo. Cuando la confusión se desató entre los enemigos de Israel, el tumulto resonó como un eco del cielo mismo. Los cananeos, presa del pánico, se atacaban entre ellos con la furia de los que ven la muerte en su puerta. Caleb, observando desde lejos el despliegue de la mano de Dios, sintió un fervor que inflamaba su corazón. Pero junto a la victoria, una inquietud crecía, un susurro que clamaba por una mayor revelación. Habiendo escuchado el canto de la adoración, se retiró hacia el lugar que había conocido como su refugio espiritual. Allí, bajo la sombra del gran roble, se postró de rodillas.
Con su rostro contra la tierra, clara la ansiedad brotó de su ser. Señor, has hecho maravillas entre nosotros, pero aún no comprendo el peso de tu pacto. ¿Qué es lo que quieres que hagamos en este tiempo? Mientras las últimas sombras de la batalla se desvanecían, una voz respondió desde el cielo, suave pero firme. Caleb, hija de mi promesa, hay un camino que muchos no verán. Te llamo a prepararte, pues en tu camino hacia la tierra prometida hay lugares áridos que atravesarás, y no todo será fácil. Pero recuerda, mi propósito no cambia. Cuida cada uno de los pasos y da alabanza en la escasez como en la abundancia. No solo fue un llamado a la valentía, sino una advertencia. Caleb sintió la enormidad del propósito que se cernía sobre él y su pueblo. Levantándose del suelo, volvió a su gente con un renovado ardor en su espíritu. Hijos de Israel, lo que hemos visto hoy es un testimonio del poder de Dios, pero no debemos quedarnos dormidos en nuestra victoria. Aún hay tierras que conquistar y pruebas de fe que enfrentar. Recuerden que cada reto es una oportunidad para ver la gloria del Altísimo. Los israelitas, animados por sus palabras, comenzaron a ver no solo el triunfo, sino también lo que estaba por venir. La comunidad, protegida por la mano divina, debía prepararse, pues los tiempos de prueba no estaban lejos. Con corazones dispuestos, se reunieron nuevamente en adoración, y su clamor fue elevado al cielo. A medida que el sol descendía sobre el horizonte, un nuevo mensaje llegó a Caleb. Los días oscuros se acercan, y la unión en fe será su fortaleza. Enseña a tu pueblo a recordar mis obras, a contar los hitos de mi fidelidad, pues serán como refugios en tiempos de tormenta. Así será, respondió Caleb, su voz resonando con la certeza de un liderazgo ungido. Les recordaré su historia, pues quien no conoce su pasado temerá el futuro. Cada batalla ganada será un testimonio, cada dificultad un escalón hacia la victoria. Con cada palabra, la esperanza renovaba la fe de Israel. Caleb buscó cartas de Dios en su corazón, sabiendo que las verdaderas batallas no solo son físicas, sino espirituales. ¿Qué nos enseñará este tiempo, oh soberano?, clamó en lo profundo de su ser. Muéstranos cómo honrarte, aún en el desierto. Y fue entonces cuando se sintió la tierra temblar, un eco de la tierra que testificaba la inminente llegada de desafíos. Las pruebas serían fuertes, mas la verdad de Dios se manifestaría siempre como un faro en la oscuridad. Caleb, con el corazón palpitando en su pecho, miró hacia el horizonte. «¿Quién como el Señor?», exclamó, animando a los suyos a mantenerse firmes. A medida que la noche emergía, la luz de su fe brilló con una intensidad sobrenatural, anunciando que el pacto de Dios jamás fracasaría. Mas, en el silencio de la medianoche, un misterio clave se dibujaba en el corazón de Caleb. La voz del Señor resonaba en su mente. Hay más en la historia de mi pueblo de lo que ven sus ojos. Estás preparado, pero no olvides, los verdaderos luchadores son aquellos que sostienen el altar aun cuando el mundo parece desvanecerse. Así, una intersección de esperanzas y temores se entrelazaron dando vida a un cuento que todavía estaba por escribirse. ¿Qué pruebas de fe forjarían el destino de Israel? ¿Y qué promesas divinas continuarían revelándose en el camino hacia la tierra prometida? La noche estiraba su manto sobre el pueblo, y la anticipación de lo que el futuro depararía colgaba densa en el aire. La luna brillaba con un fulgor benévolo mientras el pueblo de Israel reposaba tras la victoria. Sin embargo, dentro de Caleb, la inquietud persistía, como si un oscuro presagio rondaba su mente. En su corazón, la diálogo con Dios aún resonaba. Hay más en la historia de mi pueblo de lo que ven sus ojos. Al amanecer, el sonido de un cuerno rompió el silencio de la mañana. Convoca a todos a la reunión. «Hijos de Israel, escuchen bien», proclamó Caleb, su voz resonando enérgicamente. «El Señor ha dado la victoria sobre nuestros enemigos, mas hay un nuevo desafío ante nosotros. Preparémonos, porque en esta travesía habrá momentos de sequía y aflicción.
salgamos con fe. Los israelitas, reunidos, miraban a Caleb con asombro y determinación. Él vio cómo los rostros se encendían con el brillo de la esperanza. Pero dentro de su ser sabía que el verdadero reto sería más profundo. Las luchas no solo eran externas, sino también internas. Regresaron a la reverencia y, con manos levantadas, elevaron un clamor a su Dios, depositando sus anhelos y temores ante Él. Al finalizar el clamor, una nube oscura se formó en el horizonte. Caleb, con los ojos entrecerrados, sintió el cambio en el aire. «¿Qué es eso que se aproxima?», murmuró para sí. El peso de la certeza ya estaba presente. En ese momento, un hombre del pueblo, que había sido un gran guerrero entre ellos, se acercó a él, con el rostro pálido de miedo. «Caleb», dijo con voz temblorosa, «ha llegado la noticia de que los amorreos se han reunido en sus montañas. Son numerosos y han jurado derrotarnos. Temen nuestra presencia y quieren destruirnos antes de que podamos continuar hacia la tierra prometida». La noticia resonó como un estruendo de trueno. Caleb, sin perder la calma, miró al guerrero y luego a su pueblo. «No temáis, pues la obra de Dios entre nosotros es fiel. Recordemos su pacto, recordemos lo que ha hecho. Ha partido el mar rojo, ha alimentado a los hambrientos en el desierto. Si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá en nuestra contra?». Con esas palabras, Caleb se dio cuenta de que cada acción rápida hacia la tierra prometida podría verse amenazada, no solo por el enemigo, sino también por el miedo que se cernía sobre su pueblo. Entonces, su voz se tornó solemne. «Hagamos sacrificios al Señor, levantemos altares de adoración, no en la victoria, sino en la súplica. Recibamos su dirección con corazones humildes. Las verdaderas victorias se forjan en la fe directa hacia Él». Los israelitas, alentados, respondieron con fervor. A medida que se preparaban para ofrecer sacrificios, la atmósfera de inquietud se tornó en una expectante serenidad. Caleb se postró ante el altar, una vez más, buscando la voz del Altísimo. «Señor, guía a tu pueblo, danos la estrategia, muéstranos, te rogamos, qué debemos hacer ante el enemigo». La voz de Dios resonó en su ser, tan clara como el sonido del agua fluyendo. «Caleb, dime, hijo de mi pacto, ¿qué es lo que deseas? Tu fe y tu valentía serán los cimientos de esta lucha. Anota estas palabras. La victoria no siempre se sostendrá en la espada, sino en el altar de mi adoración y en la unidad de mi pueblo». Mientras Caleb se levantó, el pueblo se unió en oración, experimentando una paz sobrenatural que envolvía sus corazones temerosos. La promesa divina se desplegaba entre ellos. «No seréis derrotados, pues yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos». Con poder renovado, Caleb miró hacia adelante, sabiendo que las batallas que se aproximaban serían intensas. Pero su fe era firme, como la piedra sobre la que se construye la esperanza. «Hijos de Israel, vestíos de valor, pues el camino hacia la tierra prometida aún guarda menudas pruebas. No solo lucharemos contra hombres, sino contra toda fuerza que se oponga al propósito de Dios». Mientras el pueblo se unía, un rayo de luz del cielo iluminó el ambiente justo antes de caer la tarde. El susurro divino se escuchó de nuevo en el corazón de Caleb. «Lo que viene es un momento crucial. Recuerda la fidelidad de tu Dios y que no hay sombra de cambio en mí». Entonces la noche se acercó y el destino de Israel pendía de la balanza. La inquietud, aunque palpable, era acompañada de una fe inquebrantable que invitaba a cada israelita a creer más allá de las circunstanciales batallas. Pero qué nuevos misterios y pruebas aguardaban en su camino hacia la tierra prometida. Qué revelaciones de la bondad y justicia de Dios estarían por venir, desafiando su espiritualidad y ligando sus corazones en un abrazo de redención. Con la luna como testigo, la historia de Caleb y de la nación de Israel seguía escribiéndose, revelando más del plan soberano de Dios. El cielo se pinta de un profundo azul cuando el pueblo de Israel se encuentra en un cruce crucial de su historia. Caleb,
Con el peso del mañana sobre sus hombros, sabía que cada decisión tomada en los días venideros podría definir el futuro de su comunidad y del pacto que Dios había hecho con ellos. Tras la advertencia de los amorreos que se amontonaban en las montañas, Caleb se dedicó a fortalecer las manos cansadas de su pueblo. «Reúnanse, hijos de Israel», exclamó con voz firme. «No permitamos que el temor nos paralice. Nuestra herencia está asegurada por el Altísimo, y es en la fe donde encontramos nuestra verdadera fortaleza». Los rostros que los rodeaban, marcados por la ansiedad, comenzaron a transformarse, el espíritu de resistencia resurgiendo en el corazón de cada guerrero. Con el paso de los días, los rumores sobre los movimientos de los amorreos se intensificaban, pero Caleb se mantenía firme en la oración, clamando por dirección divina. En su lugar de encuentro bajo el imponente roble de Mamré, la voz de Dios se hizo clara. «Caleb, las sombras que se acercan son un llamado a la unidad y a la alabanza. No luchas solo contra hombres de carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que pretenden desvanecer la luz de mi pueblo». Estas palabras resonaron hondo en el corazón de Caleb, recordándole que la verdadera batalla se ganaría en el altar de la adoración. Sin perder tiempo, Caleb dirigió una gran convocatoria para un día de oración y ayuno. «Hoy, el único ejército que necesitaremos es el de la fe unida en clamor», informó a los israelitas. Un silencio reverente llenó el ambiente a medida que el pueblo se preparaba para buscar la presencia de Dios, conscientes de que no había estrategia más poderosa que la de humillarse ante el Señor. Mientras la puesta del sol tiñó el horizonte de un dorado intenso, Caleb se arrodilló al frente del campamento, su rostro en la tierra. Con voz quebrantada clamó: «Oh Señor, ¿qué haremos ante la inminencia del peligro? Tómalo todo, oh Dios, y si es tu voluntad, guíanos a la victoria. Hazte presente entre nosotros». A su alrededor, el pueblo se unió en una sinfonía de súplica, sus voces elevándose hacia el cielo como incienso. De repente, el viento sopló, trayendo un alivio fresco y vibrante, seguido de una respuesta celestial que hizo eco en el corazón de Caleb. «La guerra no es vuestra, sino mía. Prepara el camino con alabanza, y yo intervendré entre los que se levantan contra vosotros». La confianza renovada envolvió a los israelitas y una atmósfera de expectativa comenzó a elevarse. Al día siguiente, animados por la promesa divina, se dirigieron a las montañas desde donde se avisoraban a sus enemigos. Los amorreos, potentes y numerosos, cubrían la cima, pero la fe del pueblo brillaba más que nunca. «Canten himnos mientras avanzamos», ordenó Caleb, «porque la alabanza precederá nuestras victorias». Sus voces llenaron el aire con un clamor jubiloso que desataba una fe contagiosa. A medida que subían, algo extraordinario sucedió. Las voces de los israelitas resonaron en el valle y los amorreos, sintiéndose intimidados por el poder de aquel canto de adoración, comenzaron a dudar. Un fuerte temblor sacudió la tierra, haciendo resonar los ecos de un creador que estaba a punto de actuar. Favor de su pueblo fiel. De pronto, los amorreos, confundidos y llenos de terror, se lanzaron a una batalla entre sí, creyendo que los israelitas tenían un poder sobrenatural de su lado. Caleb observó la devastación de sus enemigos. «Miren cómo su mismo pánico se vuelve contra ellos. El Señor ha peleado por nosotros», gritó, y un clamor de alegría estalló entre los israelitas. Con gran fervor avanzaron hacia abajo, logrando lo que el temor nunca les había permitido. Cuando la última sombra de la batalla finalmente desapareció, un nuevo silencio llegó. Caleb, sintiendo la presencia de Dios sobre ellos, supo que era el momento de compartir una nueva revelación. Lo que hemos experimentado hoy es solo el eco de las promesas divinas que han estado por venir. La fidelidad de Dios se manifiesta en el corazón de aquellos que confían en Él, aun cuando el camino se torne oscuro. Mirando hacia el horizonte, una imagen de esperanza se dibujaba en su mente. El Señor tiene un plan mayor para nosotros, un pacto que abarca más que este triunfo. Pronto será revelado en las alianzas que haremos con aquellos que deseen seguir la verdad. Las palabras quedaron colgando en el aire, pesadas con el peso de lo que aún estaba por llegar. Un escalofrío recorrió a la multitud,
compartiendo un anticipado gozo mezclado con cautela. Las victorias pasadas ahora eran memoria, pero el futuro prometía descubrir la esencia más profunda de la alianza con Dios. A medida que el sol se ocultaba detrás de las colinas, uno se preguntaba, ¿qué significaría este nuevo comienzo para el pueblo de Israel? ¿Qué misterios y alianzas divinas aguardarían a lo largo de su travesía hacia la tierra prometida? Caleb, con fe ardiente, contemplaba un destino cuyo esplendor aún estaba por ser completamente revelado por el Creador eterno.